Bienvenidos a este programa Educando en la Palabra de Dios a través de este canal Zumbido TV, televisión online. Hoy es viernes 15 del mes de agosto. Y sencillamente estamos aquí con ustedes en este programa con el propósito de que a ti te sirva para confirmar los conocimientos que tienes acerca de Dios y descubrir algo nuevo que tú no conoces. Ese es nuestro propósito, porque para crecer espiritualmente hay que nutrirse de la palabra. Y esa palabra es la base de todo crecimiento espiritual. No hay otra forma. Es la única. Ahora bien, yo soy el profesor Márquez y estamos en este programa para ti. Hoy nosotros hablaremos de una pregunta que la gente se hace. El viernes pasado estuvimos hablando del tema criatura o hijo de Dios. Hoy hablaremos a qué vino Cristo Jesús a esta tierra. Generalmente muchas personas por la fe creemos que Jesús vino, tomó cuerpo humano de una mujer llamada María, creció, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso nos lo dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 14. Creemos en la palabra escrita por fe, que es revelada por nuestro Padre Celestial. Por fe creemos que Cristo vino y estuvo entre nosotros. También por esa misma fe creemos lo que le dijo Jesús al Padre antes de entrar o al entrar a este mundo. Entonces, ¿qué le dijo? He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Esa es la primera. Si le preguntamos a la mayoría de la gente a qué vino Cristo, te va a contestar con mucha facilidad y mucha rapidez a salvarnos. Pero a salvarnos no es tan completo, porque hay muchas cosas que debemos saber por qué Cristo y a qué vino. El apóstol Mateo, en su capítulo 18, versículo 11, nos dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra. Lo repite el evangelista Lucas en su capítulo 10, de su capítulo 19, versículo 10, repite lo mismo, que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí cabe una pregunta. ¿Qué fue lo que se perdió? Cuando nos hacemos esa pregunta, ahí nos vamos a dar cuenta entonces que no es sencillamente a salvarnos, porque cuando Dios creó al hombre, lo ubicó en un lugar especial llamado Edén y estableció con él una gran relación cercana e íntima. Le concedió poderes, incluso le dio el poder de nombrar los animales de la tierra creados por Dios. Sin embargo, cuando Satanás le lleva la tentación a Eva y le hace creer que Dios no quería que
que desobedecieran porque serían igual a él. Entonces creyeron que podían ser igual a Dios y ahí cayeron en pecado. Cuando Adán peca, esa relación se perdió. Esa relación íntima de la presencia de Dios se perdió como consecuencia del pecado. Eso fue lo que Jesús vino a salvar en la tierra. La relación justamente a rescatar esa relación que se perdió con el pecado de Adán. Pero resulta que cuando eso sucede, entonces viene Jesús a restablecer, a rescatar esa relación del hombre con Dios. Y para eso son muchos los que tenemos que aprender de Jesús en su misión, en su ministerio aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué? Para que ese mundo de creyentes, para que este mundo de los que creen y de los que se arrepienten puedan reconciliarse de nuevo con Dios. Porque todo hombre, todo humano desde que nace está desconectado de la relación con Dios como consecuencia del pecado. Entonces, el trabajo que Jesús vino a hacer es para que ese hombre, para que ese creyente, esa mujer, ese joven que cree y que en su mente tiene la disposición de arrepentirse, pueda reconciliarse con Dios y pueda tener una vida de paz. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 19. Y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Piensen esto, que en estos 3 versículos la palabra reconciliación se repite 3 veces. Ese es el verdadero propósito que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Si tú no te has reconciliado, si todavía tú no has tomado la decisión de apartarte de la vida de pecado, hasta este momento, si tú estás en estas condiciones, no puedes reconciliarte con Dios, porque tienes que comenzar con la fe, creyendo y arrepintiéndote de la vida de pecado. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo en su capítulo, en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Efesios 2, del capítulo 14 al versículo 16. Entonces, dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo
de los dos un solo pueblo, un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando de ella las enemistades. Fíjense que aquí está hablando el apóstol Pablo de la enemistad que existía entre el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Había una enemistad muy grande donde incluso los israelitas consideraban a los gentiles como inmundos, que eran inmundos. Y por eso no había un impedimento entre los israelitas de que ningún israelita podía acercarse, mucho menos visitar una vivienda de un gentil, porque lo consideraban inmundo. Y eso prevaleció hasta que un día Jehová Dios le dice a Pedro, que era judío israelita, no llamen inmundo a lo que ya yo limpié. A partir de ahí es que los israelitas entienden que tanto ellos como nosotros, los que no éramos judíos, los que no éramos israelitas, tenemos la puerta abierta para la salvación, la puerta abierta para reconciliarnos con Dios después que Adán con su pecado nos separó. Veamos ahora en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, del 19 al 22, veamos lo que nos dice nuestro apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, del 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en sus mentes, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así en verdad permanecerán fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual predica en toda la creación, que debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De manera que también aquí el apóstol Pablo nos sigue hablando de lo que es la reconciliación de Dios para los hombres a través de Cristo Jesús, a través de su ministerio, a través de su sacrificio. Entonces, cuando decimos que Jesús vino a salvarnos, la frase no está completa. Faltan muchas cosas más las que se debe mencionar para que podamos entender su verdadera misión. Ahora, el acercamiento a Dios, el deseo, la disposición de reconciliarse con Él, tiene una condición. El camino es Jesús, no hay otro. El camino es Jesús. Por eso, cuando Él habla con sus discípulos, diciéndole que ya se acercaba el tiempo de su partida, y Él le dice, yo me voy y ustedes saben el camino, le dice el apóstol Mateo,
Tomás le dice, Señor, pero nosotros no sabemos dónde tú vas. ¿Y cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos conocer el camino? Y él le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que quiere decir que una reconciliación con Dios tiene que ser a través de Jesús. Tiene que ser a través del canal que Dios nos ha puesto por delante. Por eso lo dice, y eso lo recita mucha gente, en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Ahora, ¿para quién lo envió? Dice la palabra que lo envió para todo aquel que cree en él, en Jesús, no se pierda y pueda tener vida eterna. Eso quiere decir, tú quieres reconciliarte con tu Dios, tienes que comenzar poniendo tu mente en el canal que debe usar. Ese canal es Jesús. Y para eso la condición es arrepentirte. La condición es tomar sus palabras y nutrirte, educándote en la palabra de Dios, porque esa es la que te sirve de base. Esa es la herramienta que tenemos en nuestras manos, que nos dejó Dios para acercarnos a Él. Por eso, cuando yo no entendía la parte espiritual, me chocó ver que la palabra Jesús dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y yo decía, wow, pero ¿cómo es posible a traer espada? Si la espada es un elemento de pleito, es un elemento de guerra, decía yo, porque no conocía la parte espiritual. Sin embargo, cuando mi Señor me fue dando luz, entendí que Jesús se estaba refiriendo a su palabra. Esa es la espada que Él vino a traernos. Esa es la espada que tenemos que tomar para poder reconciliarnos con ese Dios. Esa es la espada que nos permite defendernos de las trampas, que nos permite defendernos de las artimañas del poder satánico. La espada que Jesús nos trajo, su palabra. Su palabra. Por eso Él dice, el que oye mi palabra y la hace, no es avergonzado. Pero el que no hace, el que oye mi palabra y no la hace, esa misma palabra le va a juzgar, le juzgará el día postrero. Esa palabra es nuestro juez. Esa palabra es la que nos dice cómo estamos. La que nos dice a qué nivel estamos con ese Dios. Y cuando estamos debidamente reconciliados con Él. Cuando una persona está reconciliada con su Dios, porque entendió que no debe seguir la vida de pecado que lleva, esa persona tiene paz. Esa persona vive tranquila. Esa persona que se ha arrepentido y que ha tratado de reconciliarse con su Dios y el Espíritu Santo le ha dado la luz y la fuerza para que esa reconciliación sea efectiva a través de la fe, entonces esa persona comienza a vivir. Solamente se comienza a vivir cuando esta reconciliación está, porque entendemos y aprendemos a depender de Dios en todo, a depender de Él en cada instante, en cada segundo del día, y tener una comunión permanente con ese Dios las 24 horas, aún en los sueños. Pero para eso se necesita una disposición firme y siempre tener pendiente cuando Jesús le dice a sus discípulos que se acercaron y le preguntan en la parábola del sembrador,
maestro, ¿por qué le hablo por parábola? Y él le contesta, porque a ustedes le he permitido, les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Cuando Jesús le dice que ellos sí se le permite conocer los misterios del reino de los cielos, es porque sus discípulos creían en él y estaban dispuestos a seguirlo. Pero había una parte de los que les rodeaban que no estaban en esa disposición. Y por eso Jesús lo aísla, o se aíslan ellos mismos porque no le interesan las palabras, no le interesan los mensajes que Jesús estaba dando. Ni siquiera le llamaba mucho la atención los milagros, porque tenían los oídos sordos, que oyendo no oían y viendo no veían, porque no le interesaba. Porque eso provocaba en ellos ese sentimiento, porque estaban frente al hijo del carpintero, que nació en un pesebre sucio y frío, y que se crió en un pueblecito de los pueblecitos más pobres de Galilea. No podían creer en él, porque se sentían por encima de él, y no se daban cuenta que estaban por debajo. Entonces, oigan la frase que le agregó Jesús después que le dijo eso. Porque al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Al que tiene, ¿qué? Porque muchas veces leemos las porciones bíblicas y no nos preguntamos en nuestro interior, no buscamos realmente qué es lo que se me está diciendo. La pregunta aquí que cabe es, ¿al que tiene qué? Cuando Jesús dice al que tiene se le dará, se está refiriendo al que tiene fe, al que tiene la disposición, la determinación de acercarse a Dios a través de su palabra. Porque él estaba sembrando la palabra. Entonces, esa palabra es la que nos lleva a reconciliarnos con Dios. Y cuando una persona tiene esa disposición, cuando tiene ese deseo, cuando tiene la determinación, el Espíritu de Dios se encarga de irle dando la luz, de irle abriendo puerta espiritual, de irle dando conocimiento, capacitándolo poco a poco, y cada día va aprendiendo algo nuevo. Cada día el Espíritu de Dios le va poniendo cosas nuevas que debe ir conociendo. Muchas veces tú has leído un versículo bíblico muchas veces, y hasta que el Espíritu de Dios no te da el verdadero mensaje que está intrínseco en esa porción bíblica, es posible que tú nunca lo entiendas. Pero cuando el Espíritu entiende que debes saberlo, te abre la ventana y tú te asombras, y viene ese gozo, viene esa paz cuando uno realmente descubre a través de la luz del Espíritu de Dios el verdadero mensaje de lo que está leyendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Al que tiene el amor, al que tiene la disposición, al que tiene el deseo de arrepentirse, al que tiene el deseo de vivir y de caminar de acuerdo a la palabra de Dios. El que no lo tiene, no, aún lo poco que tiene se lo quita a Satanás. Lo poco que tiene se lo quita a Satanás para que no se le vaya. Pero el que sí tiene esa disposición, Dios no lo deja ir, no lo deja solo, lo fortalece, le da vida, le da fortaleza, le da salud espiritual y física para que se mantenga en el camino, porque Él es quien nos sustenta. Ningún humano se sustenta espiritualmente por su propia fuerza. Tiene el Espíritu de Dios que darle la fuerza necesaria. Por eso, el apóstol Pablo, y con esto cerramos, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, su capítulo 2, versículo 13, nos dice que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo bueno que sale de mi boca no es mío, es Dios quien lo pone. Todo lo bueno que mis manos hagan es Dios quien lo pone. Todo lo bueno donde vayan mis pies es Dios que lo pone.
nada es mío. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Es Dios quien da al que tiene la disposición y el deseo de avanzar en su camino. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios le bendiga y que puedan cada día crecer en la palabra de Dios. Buen día, que Dios le bendiga.